Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Que hayan tenido un lindo jueves y que todo les haya salido bien en sus vidas. Vamos a iniciar esta transmisión orando. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día que tú nos has regalado, Señor, día de bendición, día de fructificación, Padre. Y en esta hora venimos delante de ti pidiéndote que este tiempo, Señor, sea un tiempo de edificación, de consolación, de exhortación, Padre, y que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones como en tierra fértil y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros oídos, pero por sobre todo nuestro corazón. Padre, también te damos gracias por haber terminado, Señor, con esta tormenta Iota, Señor, que amenazaba con tantos daños a nuestra Centroamérica, Señor. Te damos gracias por haberla deshecho milagrosamente y también, Padre, por haber deshecho la tormenta que se estaba formando en el Caribe, que se llamaba Capa, Señor, y que también iba a afectar esta región. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu gracia para con nosotros y por tu poder, Señor, de calmar esas tormentas. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a seguir compartiendo acerca de la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, específicamente en el pasaje que está en el capítulo 1, versículos del 13 al 16, que es una descripción de lo que el apóstol Juan en la revelación que recibió vio acerca del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En este pasaje se hace una descripción de Jesucristo, haciendo referencia a símbolos tomados del Antiguo Testamento que en principio nos hacen recordar la continuidad, unidad y complementariedad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este pasaje, como todos los de la palabra de Dios, se refieren a los nombres y o calidades de Cristo, y son importantes en cuanto al conocimiento y la revelación de Jesús que necesitamos en la iglesia de Cristo, en la que en una buena medida a la imagen que se tiene de Él solo hace énfasis en algunos aspectos, principalmente los referidos a su gracia y misericordia, dejando de lado otros muy importantes también, como Señor que demanda obediencia y que juzga a sus seguidores en cuanto a esa obediencia. En primer lugar, la descripción de Jesús que de Jesús hace este pasaje lo describe como el Hijo del Hombre. Esta nominación o denominación de Jesús fue empleada ampliamente en el Antiguo Testamento, primero para hacer la diferenciación entre una persona terrenal y la deidad. Con una nominación, esta nominación de Jesús aparece en primer lugar en el libro de Daniel, en Daniel 7:13, y también la usa Daniel en Daniel 10:5 y 10:16, entre otros pasajes, y posteriormente la usaron frecuentemente los escritores de los 3 evangelios.
sinópticos. Los evangelios sinópticos son aquellos que describen básicamente las mismas cosas que Jesús hizo y dijo desde una perspectiva un tanto diferente, pero que son muy parecidos, unos más descriptivos como Lucas, otros y dirigido a los gentiles, otro un poquito menos descriptivo como es el Evangelio de Mateo, que estaba dirigido a los judíos, y el Evangelio de Marcos, que se supone que es la base de los otros dos y que se lo dictó Pedro a Marcos. Comenzando en Mateo 8:20, cuando Jesús usa esa expresión por primera vez para sí mismo. Con ella se hace referencia a la humanidad de Jesús, haciendo referencia a que era verdaderamente nacido como hombre mortal y el representante de todos los seres humanos en lo referente a la salvación. O sea, el segundo Adán, como lo menciona Pablo en Corintios, y a su rol como sacerdote para morir por nuestros pecados y que pudiéramos alcanzar el perdón. También como Señor nuestro y de todas las cosas en este tiempo, y como Rey en el milenio. Recordemos que en el milenio Jesús va a reinar físicamente aquí en la tierra desde la ciudad de Jerusalén, pero va a gobernar todo el mundo. Y también esto hace referencia a la calidad de Jesús como juez, para que vendrá a juzgar a todos los hombres, a unos para condenación, los que no reconozcan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y para juzgar por obras, para recompensas a todos aquellos que sí creyeron en su nombre. Esta nominación de Jesús nos sitúa en la doble naturaleza o en la doble calidad de Jesús, como Hijo de Dios, que se despojó de su gloria y se hizo hombre, y remarca las características de Jesús como hombre, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, que además de ello, por eso está calificado para ser un intercesor por nosotros, porque conoce nuestras debilidades. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó, pero conoce nuestras debilidades. Y también hace referencia a su ministerio terrenal en cuanto a hombre, porque así como el dominio del mundo le fue entregado a Satanás por un hombre que fue el primer Adán, cuando Adán le obedeció y cayó, así de esa misma manera el dominio del mundo o la autoridad sobre el mundo debía ser recuperada por un hombre, para que fuera una recuperación hecha en justicia, en la justicia de Dios, en la santidad de Dios, en la verdad de Dios. Entonces necesitaba un hombre derrotar a Satanás para quitarle el dominio sobre la tierra. Recordemos que Jesús dice de Satanás que es el príncipe de este mundo. Y también cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, le dice: mira, todos los reinos de la tierra, su gloria me ha sido dada a mí, pero yo a ti te la daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente. Entonces Satanás era dueño en ese momento de toda la gloria de la tierra, por cuanto el que la había recibido originalmente de parte de Dios había sido Adán, pero Adán se la entregó a Satanás cuando le obedece en la caída. Entonces otro hombre tenía que recuperar ese dominio, y eso es exactamente lo que nos dice Colosenses en el capítulo 2, versículo 13, cuando dice que el Señor Jesucristo no solo llevó el acta de los decretos que nos era contraria a la cruz del Calvario, anulándolos en su muerte, sino que además de eso despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente.
y despojándolos. ¿Despojándolos de qué? Despojándolos del dominio que tenían hasta ese momento sobre el mundo. Y recordemos que en Hechos, en 2:34, la palabra de Dios dice que Jesús fue hecho Señor de todo. ¿Por qué? Porque Él recuperó esa autoridad y Él la asumió. Y posteriormente, en su resurrección, Él se la entrega de nuevo a la iglesia. Por eso en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, Jesús introduce la gran comisión diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en función de esa autoridad que tengo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. En Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 8, encontramos perfectamente descrita esa naturaleza humana de Jesús que lo hace el Hijo del Hombre. Dice la palabra en Filipenses 2, versículos del 1 al 8, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Necesitamos ver algunas cosas aquí muy importantes, porque no solo nos está describiendo la naturaleza de Jesús, sino que la naturaleza humana de Jesús, sino que nos está poniendo a Jesús como ejemplo de conducta, como ejemplo de vida. Notemos que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y Jesús nunca lo vemos hacer nada en los evangelios, ni por contienda ni por vanagloria. Él no necesitaba contender. Él lo que vino a hacer es a mostrar al Padre, a enseñar y a enseñar la palabra de Dios a todos los hombres, pero no a contender, no a discutir. De hecho, él no discutió. Muchas veces lo tentaron para que discutiera o para que entrara en contradicciones, pero nunca él accedió a eso. Por lo tanto, nosotros no deberíamos tampoco entrar en contiendas, y la palabra de Dios eso es lo que nos dice, que huyamos de las vanas discusiones que no llevan a ningún lado, que estemos preparados para dar testimonio de nuestra fe ante aquellos que demandan una razón de nuestra esperanza. Quiere decir que quieren aprender, que quieren saber en qué está nuestra esperanza, pero la palabra de Dios no es para discutirla. La palabra de Dios es para conocerla, y conociéndola, obedecerla. No es para discutir. Hay personas que se especializan en querernos meter en discusiones acerca de si Dios existe, si Dios no existe. Ni Dios mismo defiende su existencia. Él simplemente la asume. Él no necesita que nosotros lo defendamos, como tampoco necesita defenderse la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que es, y es más que suficiente para defenderse a sí mismo. Es más, la palabra de Dios es más penetrante que espada de dos filos, y penetra hasta partir, hasta discernir las intenciones del corazón y las intenciones del espíritu. Entonces nosotros lo único que necesitamos es hablar la palabra, y allá cada quien decidirá qué hace con ella. Si la rechaza, peor para él. Si la acepta, es de bendición. Cuando la acepta, pues la palabra lo va a limpiar, lo va a transformar, lo va a liberar. Cuando no la acepta, simple y sencillamente esa palabra lo va a juzgar.
porque eso dice exactamente Jesús. Yo no los voy a juzgar. La palabra que les he hablado, esa palabra les juzgará. Es decir, aquí está diciendo exactamente Jesús lo mismo que dice el libro de Isaías. El libro de Isaías dice que la palabra no regresa vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Y la palabra es enviada para una de dos cosas. O es enviada para bendición cuando la creemos y la ponemos por obra, o es enviada para juicio cuando la rechazamos. Pero nunca la palabra va a regresar vacía a aquel que la dio. Entonces, lo primero que aprendemos acá del carácter de Jesús como hombre es que él no contendía ni tenía vanagloria. Es decir, era una persona humilde, que aun siendo el Hijo de Dios, nunca se enorgulleció de eso. Más bien caminó en humildad. Y esto nos lleva a algo que necesitamos aprender. Hay muchísimos hermanos, o algunos hermanos por lo menos, que se vanaglorían de que son los hijos de Dios, y como son los hijos de Dios, son los hijos del rey y deben vivir como príncipes, o deben estar como príncipes, o algo, o cosas por el estilo. Eso es vanagloria. Se están vanagloriando de algo de lo cual ni Jesús se vanaglorió. Es más, dice la palabra que él no estimó el ser igual a Dios, y eso que era igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de eso y se hizo hombre, y como hombre se hizo siervo, es decir, caminó en humildad. Él nunca hizo valer su condición de hijo de Dios en ningún momento para obtener ni prebendas, ni bendiciones, ni un honor adicional. Él simple y sencillamente caminó en humildad. Y eso es exactamente lo que nos dice también en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Dice que vengamos a Él todos los que estamos trabajados y cargados, y que Él nos hará descansar. Que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Y entonces, porque su yugo es fácil y ligera su carga. La humildad y la mansedumbre traerán descanso, además de que traerán a nuestras vidas obediencia. Lo siguiente que dice es estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. O sea, Jesús, siendo el Hijo de Dios y el hombre perfecto, el Hijo del hombre perfecto, él estimó a los demás como superiores a él. De hecho, él entregó su vida por cada uno de nosotros. Estimó nuestra vida como superior a la de él, y él estuvo dispuesto a entregar su vida, a dar su vida para que nosotros fuéramos beneficiados. Y la palabra de Dios nos lo enseña también. Jesús mismo nos lo enseña cuando dice: no hay mayor amor que este, que dar su vida por sus amigos. Y eso nos llama a nosotros también a la reflexión, al hecho de que vivamos para dar nuestra vida por los demás. ¿Y cómo la damos? No necesariamente tenemos que ir a morir a una cruz para dar nuestra vida por ellos, pero dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, buscando bendecir la vida de los demás, no solamente que nosotros seamos bendecidos. Hoy también hay algunas personas en el cuerpo de Cristo, por ejemplo, que quieren ser bendecidas económicamente, pero no están pensando en que esa bendición económica sea para bendecir también a otros, como nos dice la palabra de Dios, que Él nos va a enriquecer con toda liberalidad. Eso significa nos va a bendecir para que podamos dar a otros. Sin embargo, estas personas toman las promesas de Dios para beneficiarse ellos, para bendecirse ellos, para vivir mejor ellos, y se están olvidando de los demás. Se están olvidando que dando es como recibimos, y que cuando Dios nos da es porque nos va a pedir, y cuando nos pide es porque nos quiere dar aún más. Entonces desconocen ese principio, no lo aplican,
y eso lo único que denota es que en muchos casos, no voy a generalizar, pero en muchos casos lo que hay es realmente un amor al dinero y hay un seguir a Jesús por el interés de prosperar económicamente. Entonces eso no está conforme a lo que la palabra de Dios nos está enseñando, que veamos por los demás así como vemos por lo nuestro propio. Y también dice la palabra, y por eso digo que esto describe el carácter de Cristo, aunque no nos lo diga inmediatamente o de entrada, pero la palabra dice posteriormente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y esto también nos habla de la humildad que necesitamos desarrollar en nuestras vidas, muriendo a nuestro ego, para que cuando el Señor nos bendice con dones, con sabiduría, con ministerio, y esto no se nos suba a la cabeza y ya pensemos que todo lo que Dios hace, lo hace porque nosotros no lo merecemos, o porque nosotros hemos movido su mano, o porque nosotros tenemos una influencia especial sobre Él. Realmente todo lo que Dios hace, lo hace por su gracia, lo hace por su misericordia y no por nuestros merecimientos. Además, todo lo que hay en nosotros no es nuestro. Todo lo que hay en nosotros nos ha sido dado, como dice la palabra también en Juan capítulo 3, versículo 27, que nada le es dado al hombre que no le haya sido dado desde el cielo, que no le haya sido entregado por misericordia o por gracia de Dios. Entonces no tenemos por qué vanagloriarnos, sino más bien caminar en humildad. No tenemos por qué aferrarnos a las cosas a la bendición de Dios como algo de lo cual nos haga merecedores de algo mejor que a los demás. He conocido desafortunadamente algunas personas que por el hecho de ser ministros del Señor requieren o exigen un trato diferenciado, un trato especial por el hecho de lo que ellos son. Y eso significa vanagloria, eso significa orgullo. Como yo soy el ministro del Señor, entonces necesito que me pongan en un hotel de 5 estrellas, que me den un carro para movilizarme último modelo, y etcétera, 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 y que me den una ofrenda de tanto. Eso no va con el carácter de Jesús, el carácter que Jesús quiere formar en cada uno de nosotros. Luego la palabra de Dios nos enseña que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros también necesitamos humillarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos humillamos a nosotros mismos? No diciendo que somos humildes, ni permitiendo tampoco que otras personas sobreabusen de nosotros, sino que Él es haciéndonos, primero que nada, crucificando nuestro yo, crucificando nuestro ego, y en segundo lugar, haciéndonos obedientes a Él hasta las últimas consecuencias. Eso es realmente humildad. Cuando nosotros nos hacemos obedientes a la palabra de Dios, no solo la conocemos aquí en nuestra cabecita, sino que la estamos viviendo. Y esto obviamente no es un proceso, no es una cuestión que sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso de cada día. Cada día necesitamos ir creciendo en la humildad, obedeciendo cada vez más la palabra de Dios. Y eso implicaría aún hasta la muerte. Difícilmente en este tiempo vamos a experimentar la muerte en nuestros países por seguir a Jesús. En países donde el cristianismo está prohibido, como la China continental, o en algunos países musulmanes, sí puede implicar la muerte.
pero en el caso nuestro no necesariamente, pero aunque lo implicara, si verdaderamente creemos en el Señor Jesucristo y tenemos la fe en el Señor Jesucristo, podemos enfrentar la muerte sin ningún problema. Eso fue lo que experimentaron los cristianos en el principio del cristianismo en el Imperio Romano. Muchos de ellos fueron martirizados, fueron muertos por su fe, pero y lo hicieron con gozo en su corazón. ¿Por qué? Y este es un ejemplo para nosotros también si eventualmente nos llegara a suceder. Porque ellos entendían perfectamente, número uno, que después de la muerte tendrían vida eterna. Y número dos, que era muchísimo mejor estar con Cristo que estar en el mundo. Y número tres, entendían perfectamente que la muerte terrenal era simplemente un paso de una habitación a otra, de la habitación terrenal a la habitación eterna. Entonces, a nosotros no nos debería asustar el hecho de la muerte. Más bien debería, si verdaderamente nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo y creemos toda la palabra, la muerte para nosotros es nuestra última victoria en la tierra. ¿Por qué? El mismo Jesús lo dice, la misma palabra lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿No? Así que no hay ni aguijón. ¿O dónde está, oh muerte, tu victoria? La muerte no tiene victoria sobre nosotros. Nosotros vencemos a la muerte cuando creemos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros ya morimos con Cristo cuando fuimos salvos. Entonces ya no vamos a morir nuevamente, sino lo único que va a suceder es que vamos a partir de esta habitación terrenal a nuestra habitación eterna. Y esto nos debería animar o exhortar a la obediencia, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y que Él, siendo hombre, lo logró. Nosotros también podemos lograrlo gradualmente en la medida en la que vayamos negando nuestro yo. O sea, este pasaje tiene una doble enseñanza. Este pasaje que acabamos de leer en Filipenses capítulo 2, versículo número 1 al 8, tiene una doble enseñanza. La primera es que nos está describiendo a Jesús, el Hijo del Hombre, del cual habla Apocalipsis capítulo 1, versículos del 13 al 18, que es lo que estamos estudiando el día de hoy. Pero también tiene una segunda enseñanza, que es la enseñanza de cómo nosotros deberíamos enfocar nuestra vida, cuál debería ser el enfoque de nuestra vida, negar a nuestro yo y permitir que el Espíritu Santo nos haga cada día más semejantes a Jesús, como lo dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos va llevando de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo Jesús. Otro pasaje en la palabra que describe al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre es en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí no solo está describiendo, igual que en el otro pasaje, no solo está describiendo una característica de Jesús, sino que nos está dando el ejemplo para que nosotros podamos hacer lo mismo. Resistir a la tentación, cualquiera que sea, pero no pecar. Jesús lo hizo. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la palabra y el mismo Jesús en los evangelios nos enseña qué ejemplo nos ha dado para que hagamos como Él hizo. Entonces nosotros deberíamos esforzarnos en resistir la tentación hasta el límite de nuestras fuerzas. Y recordemos que nunca vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Eso es lo que dice la palabra en Corintios. Pero leamos otro pasaje en Hebreos que habla acerca de esa
resistencia al pecado. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, en el ejemplo de Jesús, de que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí tenemos otro tip que nos da la palabra en relación a soportar la tentación, y el tip es: por el gozo puesto delante de él soportó las tentaciones. Por el gozo puesto delante de nosotros podemos soportar las tentaciones. ¿Y cuál es ese gozo que él pone por delante de nosotros? Hay varios. La primera es que cada vez que resistimos la tentación, de acuerdo a lo que nos enseña Santiago en el capítulo 1, recibiremos una corona. Y una corona es como un tesoro que estamos acumulando en el cielo para nuestra vida eterna, por un lado. Por el otro lado, cuando resistimos la tentación y lo hacemos por amor a Dios, vamos a cosechar gozo, paz. Vamos a crecer en paciencia, en benignidad, en bondad, en fidelidad, en mansedumbre, en templanza o dominio propio. O sea, vamos a cosechar un buen fruto, el fruto del Espíritu. La tercera razón o la tercera cosa que debemos o podemos poner por delante para soportar la tentación es el gozo de que tenemos vida eterna en Jesús. Eso es también otro beneficio, otra bendición que recibimos cuando soportamos la tentación, cuando vencemos el pecado en nosotros. Y una cuarta razón es que necesitamos entender que cada vez que nosotros pecamos, lo que estamos causando al Señor es un dolor en su corazón de ver a su Hijo que está haciendo mal. Aun cuando ya nuestro pecado pudo haber sido pagado en la cruz del Calvario, eso no significa que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no les duela el hecho de que nosotros pecamos. La palabra nos lo enseña. En el caso del Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo se contrista, y contristar al Espíritu Santo no es que el Espíritu se achiquite, no, es que el Espíritu se duele, pero también a la vez se enoja contra el pecado que nosotros cometimos, y entonces comienza su labor de redarguirnos para regresarnos a la comunión con el Padre, a la santidad, a la obediencia al Señor. Luego, en el versículo 13 de Hebreos 12, dice, para que nosotros resistamos la tentación también nos da otro aliciente. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, el ejemplo de Jesús que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, que Él soportó, fue tentado en todo según nuestra semejanza y soportó la tentación y no pecó, es un ejemplo para que nosotros lo pongamos delante de nosotros para no pecar. Y no permitir que el corazón de Dios se duela por nuestro pecado. Luego tenemos otro pasaje en Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 8, que describe también la humanidad de Jesús, y la palabra de Dios dice: y Cristo, en los días de su carne, o sea, en los días de su humanidad,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjese lo que nos está diciendo, que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces nos está enseñando la palabra de Dios a tener un temor reverente al Señor, aparte de ruegos y súplicas con clamor. ¿Para qué? Para vencer el pecado que nos asedia. Jesús, cuando estaba en el monte Getsemaní, a punto de ser apresado, fue a orar. Y cuando él fue a orar en varios intervalos de tiempo. En uno de esos intervalos regresó con sus discípulos y los discípulos estaban durmiendo mientras él estaba orando. Y Jesús les dice que no pudieron orar ni una hora. Y les da otra instrucción: oren para vencer la tentación. La forma de vencer la tentación en todo tiempo es orando. Cuando venga la tentación, en lugar de darle cabeza a la tentación, usted y yo lo que necesitamos es ponernos a orar. Cuando nos ponemos a orar, cumplimos lo que la palabra de Dios dice en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese someternos a Dios está en la oración. Cuando oramos nos estamos sometiendo al Señor. Cuando viene la tentación y oramos, nos estamos sometiendo al Señor. Y si lo hacemos el suficiente tiempo, esa tentación va a huir de nosotros, porque el diablo va a huir de nosotros. Ya sabe que no nos podrá vencer y entonces huirá de nosotros. Y seremos libres de la tentación y además tendremos gozo por no haber pecado, tendremos el fruto del Espíritu en nosotros manifestándose, y además de ello, una de las cosas importantes es que cuando obedecemos, las bendiciones del Señor no tienen ninguna, las bendiciones del Señor nos caen directamente. Cuando pecamos nos apartamos del lugar donde Dios envía sus bendiciones. Entonces cuando no pecamos nos mantenemos en el lugar de las bendiciones del Señor. Así que vale la pena esforzarnos en resistir la tentación, y el Señor nos da dos armas para resistir la tentación. Una, el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, y dos, la oración. Y la oración, si comenzamos a experimentar el orar cuando viene la tentación, nos vamos a dar cuenta que es muchísimo más fácil resistirla. Finalmente, quiero compartirles el pasaje de Juan capítulo 13, versículos del 15 al 17, en cuanto a la humanidad de Jesús y en cuanto al ejemplo que de esa humanidad cada uno de nosotros necesitamos tomar en cuenta para nuestra vida como creyentes. Dice la palabra en Juan 13, versículos del 15 al 17, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pero lo más importante en este versículo es: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y esto es en relación a todo lo que hemos hecho referencia en este estudio, y todo ello nos lleva a la humildad, porque miren lo que dice: el siervo no es mayor que su Señor.
ni el enviado es mayor que el que le envió. Y eso nos está hablando de humildad. Si Jesús no se envaneció con la gente para que la gente le sirviera porque Él era el enviado de Dios, si Él no se envaneció por ser hijo de Dios y reclamó privilegios por el hecho de ser hijo de Dios, y si Él no hizo todas esas cosas, sino que Él se hizo siervo para servir a otros y para dar su vida por otros y para ver por otros en lugar de ver por sí mismo, eso nos debería hacer reflexionar a nosotros para hacer de la misma manera. Jesús nunca cobró por predicar. Nosotros no deberíamos cobrar por predicar. Jesús lo que recibió, porque recibió ofrendas, en la Biblia entendemos eso porque Él dice que habían una serie de mujeres que eran las que aportaban los recursos para el ministerio de Él. Imagínense, eran 13 hombres, porque eran los 12 discípulos y Él, con 3 tiempos de comida todos los días. Eso requería recursos, pero Jesús nunca pidió recursos. Es simple y sencillamente Él confiaba en el Señor y el Señor le llevó a las personas que le ofrendaban, y esas son esas mujeres de las cuales la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas, si no estoy mal, y obviamente puede ser que recibiera ofrendas de otro lugar, pero Él nunca las pidió, Él nunca las demandó, nunca las puso como condición para enseñar o para predicar. Más bien Él se ocupaba en dar. Cuando la gente tuvo hambre, pues bendijo los panes y les dio de comer, hizo un milagro y les dio de comer. Tanto cuando eran 5,000 hombres más las esposas más los hijos, como cuando fueron 4,000 hombres, las esposas y los hijos. Entonces, nosotros debemos aprender del ejemplo de Jesús. Hace algunos años estuvo entre los jóvenes una costumbre muy bonita. De hecho, yo la adopté también como mía, y era que todos los jovencitos se estaban poniendo una pulsera de cualquier tipo, pero era una pulsera que tenía unas iniciales, y esas iniciales eran las iniciales de ¿qué haría Jesús? Y esto era un recordatorio en toda situación, cuando nosotros estábamos enfrentados a cualquier situación de la vida, fuera la que fuera, que la primera pregunta que nos debíamos hacer era ¿qué haría Jesús en mi situación? Y esa es una pregunta que deberíamos retomar todos nosotros todos los días. ¿Qué haría Jesús si Él estuviera en nuestra situación? Y de hecho, Él lo está. ¿Por qué? Porque Jesús sí está en nosotros. Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo es como Jesús. O sea, al final, y el Espíritu Santo, Jesús y el Padre son uno. Entonces, al final, si Jesús vive en mí a través del Espíritu Santo, y por lo tanto me debería hacer la pregunta ante cada situación de mi vida donde necesite tomar una decisión: ¿qué haría Jesús? ¿O qué haría Jesús en mi situación, en este caso? Así que es una buena pregunta que necesitaríamos tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón en todo momento para cumplir lo que Juan 13:15 al 17 nos dice. Ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y esto es también una invitación del Señor a que nosotros le sirvamos. ¿Por qué? Porque Él está diciendo aquí, ejemplo les he dado para que como yo les hice a ustedes, ustedes vayan y lo hagan con otros. Es decir, Jesús vino a servirnos, no a ser servido, y a dar su vida por nosotros. Nosotros también deberíamos seguir su ejemplo haciendo lo mismo. Es sirviendo a otros y dar nuestra vida por otros. Y damos nuestra vida por otros cuando usamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestros dones, nuestras habilidades para bendecir la vida de otros.
Así que no es tampoco muy difícil de hacerlo. Además que es parte de nuestra naturaleza como lo es parte de la naturaleza de Dios. Una de las características de la naturaleza de Dios es que Él sirve. Él siendo Dios nos sirve a nosotros de muchísimas maneras. Primero nos lo demostró enviando a Jesús, desprendiéndose de Jesús para que Jesús se hiciera hombre y viniera a morir por nosotros. Ese es el mayor ejemplo de servicio que nosotros podemos tener. Pero Dios nos sirve de muchas otras maneras aún el día de hoy. Nos sirve bendiciéndonos, nos sirve dándonos salud, nos sirve manteniéndonos la vida. Recordemos que la palabra de Dios dice que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, todo lo que nosotros tenemos, somos y podemos está en nosotros por la misericordia y la gracia de Dios y porque Él la sustenta cada día. La palabra también nos enseña en Lamentaciones capítulo 3 versículos del 22 al 23 que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Ese es un servicio que Dios hace a cada uno de nosotros todos los días. Y es más, la palabra de Dios nos enseña algo maravilloso, si no estoy mal, en Lucas 12:38, que dice que cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, los que hayamos servido, Él nos sentará a la mesa, se ceñirá y nos servirá. Imagínense eso, qué maravilloso, qué hermoso, que el mismo Señor Jesucristo, en el cielo, siendo el Hijo de Dios, sigue siendo un servidor y sigue sirviéndonos a cada uno de nosotros. Él nos servirá la mesa, Él nos sentará en la mesa y nos servirá. Es maravilloso eso, es extraordinario que el Hijo de Dios siga haciendo eso. Es impresionante. Muy bien, vamos a seguir porque todavía nos falta un buen trecho para caminar y ya se nos está terminando el tiempo. Así que creo que lo vamos a tener que hacer en dos partes. La siguiente, hermana Sonia, es Lucas 12:38. La cita que les acabo de dar del servicio que el Señor nos hará en el cielo. Muy bien. La siguiente descripción de Jesús que encontramos en este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículos del 13 al 18, dice que Él estaba vestido con vestiduras largas. Y en el tiempo en que fue escrito el libro de Apocalipsis, las vestiduras largas eran un símbolo de dignidad con el que vestían los poderosos, los reyes y los sacerdotes. Y esto nos habla de la dignidad de Jesús. Reconozcamos que Jesús es nuestro hermano mayor, sí. ¿Es nuestro amigo? Sí. Pero, eso no significa que deje de ser el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual nosotros necesitamos rendirnos, postrarnos y relacionarnos con Él en humildad. Y esto también es una característica en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús. El hijo mayor, y Jesús es nuestro hermano mayor, dice la palabra. El hijo mayor, cuando el padre moría o cuando el padre lo delegaba, el hijo mayor tenía autoridad sobre sus hermanos. Y sus hermanos menores le tenían que manifestar honra, sujeción y respeto como se lo manifestaban al padre. O sea, que Jesús es digno de que nosotros nos sujetemos a Él, de que nosotros le respetemos, de que nosotros estimemos de gran manera su dignidad del Hijo de Dios. He oído en algunos momentos algunas frases de algunos hermanos en Cristo que no son totalmente malas, pero creo que olvidan la dignidad de Jesús
y una dignidad que debe ser honrada. No es como para tratarlo de cualquier forma, no. Es una dignidad para ser honrada. Él es nuestro hermano mayor y merece nuestra honra, nuestro respeto, no solo porque es nuestro hermano mayor, sino por todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Lo menos que nosotros podemos hacer es darle ese tratamiento y esa actitud de dignificarlo. No es cualquier cosa, pues. Es nuestro amigo. Tal vez con esto me doy a entender, es nuestro amigo, pero no es nuestro cuate. A los cuates los fastidiamos, los molestamos, incluso a veces los tratamos sin respeto, pero este no es el caso de Dios. ¿Por qué? Del caso de Jesús. ¿Por qué? Porque es nuestro amigo, es nuestro hermano, pero también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Hijo del Dios Supremo, todopoderoso, el creador del universo, etc. Entonces merece un trato digno. Con el hecho de decirnos en el libro de Apocalipsis que Jesús está vestido de vestiduras largas, nos está hablando de que Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Sumo Sacerdote nuestro, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente, todas las características que rodean a Jesús. Y esto nos indica también algo que es importante y que hace referencia al libro de Apocalipsis de una manera muy consistente y muy permanente. Él es el Dios Todopoderoso. Lo vemos en Apocalipsis 1.8, en Apocalipsis 15.3, Apocalipsis 19.6, Apocalipsis 19.15 y Apocalipsis 21.22. ¿Y por qué enfatiza el hecho de que Jesús es todopoderoso? Por una razón. Porque en Apocalipsis se nos está revelando a Jesús como el juez de toda la humanidad. Y un juez tiene poder, y Jesús tiene poder para librar de la muerte o de la muerte eterna, o para mandar a las personas a la muerte eterna de acuerdo a la obediencia o desobediencia a la palabra de Dios. Los que creyeron van a la vida eterna, los que no creyeron van a la muerte eterna. Y esto nos está haciendo énfasis en que el Señor juzgará. No es como algunos piensan. No, si Dios es todo amor y todo misericordia, Él entiende que somos polvo y que entonces pues ni modo, somos pecadores no erremos en eso. No nos equivoquemos. La palabra de Dios nos enseña, el mismo Jesús nos dice, ustedes erran o se equivocan porque desconocen las Escrituras. Y las Escrituras nos dan un claro testimonio en el libro de Apocalipsis y en algunos otros pasajes de la palabra de Dios que Él es juez y que es un juez que juzga con justo juicio. No es un juez al cual podamos manipular emocional, sentimental o materialmente, como puede suceder a veces con los jueces terrenales. No, Jesús es un juez justo, y eso enfatiza la palabra de Dios. Es un juez justo, es decir, Él va a aplicar la palabra de Dios tal como está escrita. Él va a aplicar sus juicios tal como dice la palabra de Dios. No hay ninguna forma de que Él evada la palabra. Es más, Jesús en su ministerio terrenal y cuanto más ya en su calidad de Hijo de Dios, dice: yo no vine para abrogar o anular o cambiar la ley. Yo vine para cumplirla. Y eso nos debería a nosotros dejar claro que el Señor va a cumplir su palabra, tanto en cuanto se refiere a las bendiciones, como cuando se refiere a su disciplina, a su castigo, a sus juicios o a su ira. Ello nos debería llamar
al temor de Dios, al sano temor de Dios, es decir, al respeto, a la honra, a la obediencia, a la sujeción a su palabra. Así que no de estos pasajes en Apocalipsis nos hablan de lo terrible que van a ser los juicios de Dios. Y esos juicios de Dios, si nosotros vemos, es el Cordero el que los ordena. Cada una de las 7 trompetas, primero de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, es Jesús el que los ordena. Él es el que abre el libro que está sellado y que nadie podía abrir y que comienza los 21 juicios de Apocalipsis. Entonces no deberíamos perder esa perspectiva. El libro de Apocalipsis nos pone en esa perspectiva. ¿Por qué? Porque Jesús primero se revela como el verbo de Dios, el ángel de Jehová, la sabiduría de Dios. Después se revela en los evangelios como nuestro Salvador. En el libro de Hechos a Judas, como ya lo vimos, se revela como nuestro Señor. Pero en el libro de Apocalipsis pone la corona o pone el sello final de la revelación de Jesús, revelándose como el juez. Y vamos a ser juzgados. Los creyentes vamos a ser juzgados por nuestras obras en el tribunal de Cristo, y los no creyentes van a ser juzgados para muerte eterna en el juicio del trono blanco. Nosotros en el tribunal de Cristo para recompensas, como lo he enfatizado, y algunos pues no recibirán recompensas, otros sí. Eso implicará una mejor calidad de eternidad. Y los que no reciban recompensa, de todos modos, serán salvos, aunque por fuego, dice la palabra. Así que no deberíamos perder de vista esta perspectiva completa que nos da la palabra de Dios, porque parecería ser, o algunos piensan, que Jesús es una persona, la de los evangelios, una persona llena de misericordia, llena de amor, llena de compasión, y otra persona diferente es la de Apocalipsis. No, es la misma persona. Son dos atributos de Jesús que actúan conjuntamente. Ayer explicábamos que porque estamos en el tiempo de la misericordia y de la gracia, el Señor ha sido grande en misericordia y lento para la ira. Pero eso no quiere decir que cuando sea necesario no aplique esa disciplina o esa ira en ciertos casos. Lo que pasa es que no es algo generalizado, porque estamos en el tiempo de la gran misericordia del Señor, pero ese tiempo se va a terminar el día en el cual la iglesia sea arrebatada, y entonces va a venir el tiempo del juicio. Siempre habrá misericordia, pero será determinantemente el tiempo de la manifestación de la ira de Dios, a través de Jesús como el juez justo, que dará a cada quien su pago. Así que el hecho, fíjese que originalmente, digamos, la descripción cómo se va balanceando, ¿no? En la primera descripción que encontramos aquí en este pasaje de Apocalipsis es el Hijo del Hombre, y un Hijo de Hombre que es misericordioso, que es lleno de gracia, lleno de favor. Pero la siguiente es vestiduras largas, la dignidad, y eso nos recuerda que Dios es un juez justo, o que Jesús es un juez justo que va a darle a cada quien según sus obras. En el caso de los creyentes para recompensas, en el caso de los impíos para muerte eterna. Muy bien, mis amados hermanos, ya se nos topó el tiempo. Hoy sí se me pasó el tiempo rapidísimo. Así que vamos a dejar esta enseñanza acá para continuarla el día de mañana. Solo quisiera hacerles una pregunta, si ustedes me ayudan a responderla en los comentarios que tenemos, que pueden hacer en esta transmisión. Y es que he estado pensándolo, meditándolo, lo tengo en mi corazón, la posibilidad de que ya no solo tengamos transmisiones de lunes a viernes, sino que agreguemos también el sábado y el domingo. La cuestión es si ustedes tendrían interés en que también tengamos esas transmisiones el sábado y el domingo. Si tienen interés, por favor, manifiéstenmelo en los comentarios
para poder tomar una decisión. Amén. Así que se los agradecería muchísimo. Si les interesa, si estarían interesados en conectarse el sábado y el domingo a las 8 de la noche para que tuviéramos una enseñanza de lunes a domingo. Muy bien. Antes de terminar la transmisión, no se vaya a retirar porque vamos a orar por usted y por todos los suyos, pero le quiero hacer algunos recordatorios que siempre hacemos al final de la transmisión. El primero es, si esta transmisión ha sido de bendición para su vida, por favor, compártala en sus redes sociales con sus contactos para que también bendiga la vida de ellos. En segundo lugar, recordarle que por lo menos mañana tendremos transmisión a las 8 de la noche para seguir con esta enseñanza, la segunda y la tercera parte de esta enseñanza de la revelación de Jesús a través del libro de Apocalipsis. Así que le invitamos a que aparte su tiempo y nos podamos juntar el día de mañana para seguir escudriñando la palabra de Dios. En tercer lugar, les recuerdo que todas estas enseñanzas y las que hemos dado desde el mes de abril, por lo menos para esta parte, todas están en nuestro canal de YouTube. Estas enseñanzas han estado todo el tiempo orientadas a preparar a la iglesia para la venida de Cristo, para ser la novia. Así que ahí puede encontrar otras enseñanzas de edificación, exhortación y consolación. El acceso es sin ningún costo. Lo único que le agradeceríamos es que si usted va a accesar a nuestro canal a escuchar alguna prédica o a ver todas las prédicas que ahí están, que además de todo tienen la ventaja de que todas ellas tienen, o la mayoría tienen su bosquejo adjunto, le agradeceríamos que se suscriba al canal, porque eso nos da privilegios delante de la gente de YouTube para algunas cosas que nos mejorarían la posibilidad de servirle a usted a través del canal. La otra petición es que si usted va a salir de su casa por cualquier razón, no se olvide de mantener las medidas de precaución que se nos han recomendado. El uso de la mascarilla cuando esté delante de otra gente, no tiene que usarlo en el carro o cuando usted ande solo, sino solo cuando va a entrar en contacto con otras personas, pues use la mascarilla, porque usarla todo el tiempo también puede tener algún peligro. Entonces úsela cuando sea necesario que vaya a estar con otras personas que no sean de su familia. La segunda recomendación es, en la medida de lo posible, lávese constantemente las manos cuando esté fuera de su casa. Y la tercera es que si va a entrar en contacto con personas que no son de su familia, que por favor mantenga el distanciamiento social. Con eso se protege usted no solo del COVID, sino de gripes o de cualquier otra enfermedad transmisible de esa forma, y además nos protege a su familia y nos protege a todos nosotros. Muy bien, vamos a terminar esta transmisión orando, así que le voy a pedir que me acompañe. Vamos a orar por usted y por toda su familia. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo que nos has permitido, Señor, compartir de tu palabra. Te pedimos, mi Dios todopoderoso, que esa palabra quede sellada en nuestros corazones como por fuego, por el Espíritu Santo, Señor. También, Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y en esta noche, Señor, estamos levantando delante de ti a cada uno de nosotros y a nuestras familias, pidiéndote, mi Dios, que tu mano esté sobre cada uno de ellos, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado en su corazón, libertando, Señor, al que está cautivo o aprisionado por mentiras, argumentos y razonamientos falsos que nos impiden conocerte a ti y conocer de la vida eterna que ya disfrutamos en Cristo Jesús. Te pedimos también, Señor, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que tú levantes al que esté caído, que tú, mi Dios todopoderoso, fortalezcas al que está debilitado, que si alguien está pasando por situaciones de estrés, tensión, ansiedad, depresión, angustia, miedo, temor o cualquier emoción negativa, Señor, tú pongas sobre él
tu manto de alegría y derrames en su corazón ese óleo de gozo, Señor, que cambie sus lágrimas en sonrisas, su tristeza en alegría, su duelo en fiesta, Señor, y su tristeza en danza, Padre. Señor, también te pedimos que a cada uno de nosotros nos des hambre y sed de ti, de tu palabra, hambre y sed de tener comunión contigo, Señor, que nuestra alma clame por ti, Señor, así como el siervo clama por las aguas en el desierto. Y finalmente también, Señor, te pedimos que todos aquellos de nuestras familias que todavía no te conocen, Señor, en cumplimiento de tu palabra que dice que si nosotros creemos, nosotros y toda nuestra casa seremos salvos, que traiga, Señor, a ti, que atraigas con esos lazos de amor y de benignidad a ti, Señor, a cada uno de ellos para que se vuelvan a ti de todo corazón y se conviertan, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo estamos pidiendo, así como también, Señor, te pedimos que en esta noche tú nos des a cada uno de nosotros un descanso reparador, que nuestras energías sean repuestas a través del descanso, Señor, y que también, mientras estamos durmiendo, Señor, tu Espíritu ministre a nuestro espíritu semillas, Señor, de tu palabra, para que cada uno de nosotros, Señor, vaya creciendo cada día más a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Señor, también bendice nuestro día de mañana. Mañana es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor. Que nuestro gozo sea cumplido el día de mañana, Señor, en este día, y que sea un día de fructificación, un día de cumplimientos, un día de bendiciones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, por tu amor, misericordia, gracia para con cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de la transmisión. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes, que tengan una linda y bendecida noche, y si el Señor lo permite, mañana a las 8 de la noche nos volvemos a encontrar por este medio. Bendiciones.